Continuando con nuestro curso de motores de combustión interna, vamos a realizar la sesión número 6, titulada La sobrealimentación en el motor y el sistema EGR. Para lo cual vamos a recordar los componentes que participan en la combustión. ¿Cuáles son esos componentes que participan en la combustión? Sabemos que es el aire, el combustible y el calor, ¿de acuerdo? Entonces el aire es importantísimo en la combustión. Una problematización. Los motores de combustión necesitan aumentar su potencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se podrá lograr eso? Es lo que vamos a desarrollar en esta sesión, ¿sí? Al analizar y diferenciar los elementos del sistema de sobrealimentación. Aquí tenemos un video del motor de combustión interna, del funcionamiento de un turbocompresor. Eso, vamos a estudiar el turbocompresor. Cómo aparece y cómo se genera la necesidad de la aplicación de este componente. Cuando hablamos de turbocompresor, también hablamos, o es lo mismo que decir sobrealimentación. Acá tenemos un rotor, ¿no?, del turbocompresor, y aquí tenemos sus álabes, y vemos el desgaste que se produce, ¿no es cierto? ¿Por qué se producirán esos desgastes? Sobre eso vamos a hablar también en la presente diapositiva. Se necesita que exista una cantidad suficiente de aire para cada cantidad de combustible, ¿de acuerdo? Si falta aire, no se aprovecha todo el combustible, el motor pierde potencia. Necesitamos que los gases de escape tengan un camino libre para su salida, porque al haber restricciones, los cilindros no se evacúan correctamente, por lo tanto se queda el contaminante ahí para la próxima combustión. ¿Sí? Entonces, queremos aumentar la potencia del motor. Y para aumentar la potencia del motor, podemos hacer que aumentar la cilindrada del motor, aumentar el régimen del motor, o aumentar la presión media indicada del motor. ¿Cómo se puede incrementar la cilindrada? Haciendo al cilindro, haciéndolo de un diámetro más grande, por lo tanto puede aumentar la cilindrada. También haciéndolo la carrera del pistón más alta, por lo tanto también aumenta la cilindrada. O aumentar el número de cilindros. ¿Sí? Pero esto, ¿qué va a significar? Que el motor sea más alto, más ancho, más grande, más pesado, se haga más rozamiento, más vibraciones, más ruido en el motor, ¿no es cierto? Tiene sus inconvenientes hacer esto. Entonces, también podemos aumentar la potencia del motor, aumentando la relación de compresión. Cosa que se ha hecho, ¿no es cierto? Los motores petroleros tienen mayor relación de compresión que un motor gasolinero. Por lo tanto, ¿eso qué le ha facilitado a un motor? Aumentar su potencia, ¿sí? También podemos, aumentando la carga, yo puedo manipular la bomba y que ingrese más combustible. También mejorando las condiciones de funcionamiento de las válvulas, que hemos hablado en una oportunidad sobre el adelante y cierre de las válvulas. De esas son maneras de aumentar la potencia del motor. Entonces, hay problemas, pues, ¿no? Uno quiere aumentar la potencia del motor, aumentando la cantidad de oxígeno y la cantidad de combustible. Pero ¿qué pasa cuando una máquina trabaja en la costa, desarrolla su potencia? Y cuando trabaja en alturas, ya no entra la misma cantidad de aire, por lo tanto pierde potencia. Una máquina que trabaja en Trujillo y la misma máquina que trabaja en el Ecuador, en Tumbes, también igual, hay menos aire, pierde su potencia, ¿de acuerdo? Menos aire. Entonces, ¿quién va a solucionar eso? Lo soluciona el turbocompresor o sobrealimentador. Los turbocompresores no es de hoy, es del año 85. ¿Sí? Me permiten aumentar la cantidad de aire y por lo tanto yo puedo aumentar la cantidad de combustible, aumentando de esta manera la potencia del motor. Las mezclas, lo ideal es que una mezcla sea estequiométrica. Se dice que el AND es igual a 1, donde hay la cantidad necesaria de oxígeno para la cantidad de combustible que está ingresando. La relación estequiométrica es 14.7 gramos de aire por cada gramo de gasolina. Es aire que combustible. Bueno, ese aire va a generar un avivamiento de la llama, ¿no? Y por lo tanto calentamiento del motor. No la potencia, sino calentamiento del motor. Por lo tanto es problema. Cuando hay más oxígeno que combustible,
se dice que la mezcla es pobre, ¿no? Y lambda es mayor que 1. Entonces, pero ¿qué pasa también cuando yo le pongo más combustible que oxígeno? Entonces, que el lambda es menor que 1, por lo tanto la mezcla es rica. Entonces hablamos de mezcla estequiométrica, mezcla pobre, mezcla rica. Lambda mayor que 1, el lambda igual a 1 significa mezcla estequiométrica. Y lambda mayor que 1, mezcla pobre, mucho oxígeno. Lambda menor que 1, mezcla rica, ¿no? Eso, vamos a escuchar términos como mezcla pobre, estequiométrica, mezcla rica. Hay dos tipos de compresores, los mecánicos volumétricos y los centrífugos. Los mecánicos volumétricos normalmente lo utilizan los compresores de pistón para pintar. Y los centrífugos son los que utilizan la maquinaria pesada, ¿no? Lo que hemos visto hace rato. Acá tenemos un modelo de funcionamiento. ¿Sí? Los gases de escape activan al turbo, el turbo al compresor, el compresor aspira en mayor cantidad de aire y le envía al motor. ¿Sí? Acá tenemos otro esquema. Al moverse, al girar a 1000 RPM el turbo, el compresor también gira a 1000 RPM. Los dos giran a la misma velocidad. Otra manera, acá lo tenemos despiezado al turbocompresor. Acá tenemos la vista física de la wastegate. No sé bien que la wastegate me permite que hacer un bypass de los gases de escape para no destruir los alas del compresor, ¿no? Del turbo. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos un funcionamiento de la wastegate. Mientras más velocidad hay en el motor, los gases salen a mayor velocidad también, hay mayores presiones. Entonces se elevan esa velocidad y el turbo, ¿qué hace? También se eleva su velocidad y empieza a aspirar más aire y mayor presión. Entonces es bueno que ingrese aire, es bueno que ingrese a presión, pero ya muy elevada genera desgastes. Entonces cuando la presión es muy alta, entra por acá y activa acá, vence un resorte y al vencer ese resorte el diafragma baja y se activa la válvula wastegate. ¿Qué hace la wastegate? Una vez que está abierta, los gases de escape ya no pasan al turbo, sino se derivan y se van de frente al tubo de escape, aliviando así las grandes presiones, ¿no? al turbo. Acá vemos ya un motor un C4 y un C6 electrónico. Ya la computadora recibe, miren, tiene un sensor acá, ¿no? Acá tiene un sensor que me va a estar midiendo que la presión que está generando el compresor. Entonces, ese sensor, junto con la temperatura y la velocidad del motor, es procesado, ¿no? Y a través de su programa le permite tomar una acción que, si la presión es muy alta, se activa una electroválvula y recién los gases de escape pasan, vencen al diafragma y accionan la wastegate. Es otra forma, ¿no? Electrónicamente de hacer funcionar la wastegate. Acá lo tenemos, acá está la parte eléctrica, activa a la electroválvula, se abre y los gases pueden pasar por acá y activan la válvula EGR. La válvula wastegate, perdón. Y hay otro componente denominado sistema EGR, que significa recirculación de los gases de escape. Este sistema tiene que ver mucho con la disminución de la contaminación ambiental. Los gases de escape contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tienen CO2, HC, monóxido de carbono, hidrocarburos, partículas de hollín y óxido de nitrógeno, ¿no es cierto? Acá tenemos el nitrógeno, aparece con el oxígeno, ¿sí? Y eso, cuando hay mucha temperatura, perdón, el nitrógeno aparece con el aire, y cuando hay mucha temperatura, el nitrógeno se mezcla con el oxígeno y forman óxido de nitrógeno, que es un destructor de la capa de ozono, ¿no? El oxígeno, ya hemos dicho, es producto del aire que ingresa, el agua producto de la combustión completa, el monóxido producto de una combustión incompleta, el dióxido producto de una combustión completa, y los óxidos de nitrógeno es la mezcla del oxígeno con el nitrógeno a altas temperaturas. Los hidrocarburos son gases que se han quemado, pero no han explotado. Las partículas de hollín son las cenizas, los carbones. Para disminuir la contaminación de los vehículos han salido normas europeas desde la 0 hasta la 6. Las euro dicen que se deben disminuir los gases tóxicos, pues, como los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el monóxido, las partículas de hollín. Entonces la norma, mira cómo vemos acá, cuando salió la norma, la Euro 0, nos permitió tener esta cantidad nomás de óxido de nitrógeno. Cuando sale la 1 disminuye, sale la 2 disminuye más, hasta que casi sale la norma Euro 6, la contaminación es casi nada, ¿no?
Y las empresas que producen los vehículos están obligados a cumplir esta norma. Si no, no pueden vender sus vehículos. Entonces, para poder bajar estas contaminaciones, salió como una idea, ¿no? La aplicación del sistema EGR. ¿Qué hace el sistema EGR? Se utilizan sistemas computarizados. La computadora recibe información de los RPM, del caudal de combustible, del aire aspirado, la temperatura y la presión. Entonces, todos esos valores, por ejemplo, si la mezcla es rica, ya pues estoy yo recibiendo ¿qué? Señales de ¿qué? De la cantidad de combustible, de la cantidad de oxígeno, de la velocidad del motor, ¿no? La computadora detecta que es rica. Si es rica, están saliendo ¿por qué? Por tubo de escape, ¿o qué? Por el tubo de escape que HC. Entonces, ¿qué hace? Le da una señal a una electroválvula a través de un vacío, hace que esta válvula que está acá, llamada EGR, se active y deja que los gases que están llenos de HC, todavía es combustible sin quemar, pasen y se vayan, ingresen a la admisión y se vuelvan a aprovechar. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya evito la contaminación y evito también aprovechar mejor mi combustible, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La aspiración entra por acá, vence al resorte a la válvula y se activa la EGR. El silenciador también es otro componente que disminuye la contaminación ambiental, la contaminación sonora más que todo, ¿no? Los catalizadores que disminuyen los óxidos de nitrógeno, el CO lo convierte en CO2, o sea, lo tóxico lo convierte en nocivo. ¿Sí? Entonces, como resumen tenemos que el turbocompresor sí nos ayuda bastante cuando hay falta de oxígeno. Muchísimas gracias.